Sí, está con nosotros en este momento. Bienvenido a Noticias Caracol. Un placer estar Dice acá. el doctor Rengifo que evidentemente todo hace parte del proceso del texto de conciliación. ¿Estaba el ministro de Justicia? ¿Aprobó también el texto final del proceso de conciliación? Así es. Y primero me gustaría destacar y decir una cosa. La Cámara de Representantes no va a promulgar la iniciativa, considera que la alocución presidencial es oportuna. Nosotros vamos a coger una solución sin antecedentes para efectivamente hacer las correcciones correspondientes, tanto en la extrema limitación de la conciliación como en los errores de conveniencia que pueden existir dentro de la misma norma. Sí. Pero lo que sí no podemos dejar que quede en el aire y que se diga de manera casi que impune es decir que el gobierno no sabía. Eso sí me parece que es... Incluso, doctor Gaviria, usted ha dicho que la secretaria del ministro de Justicia redactó el texto final. Pues claro, no solo el gobierno participó en la totalidad de la redacción de esa conciliación, fue parte del mismo, empezó a trabajar con ellos, me cuentan desde el artículo 20 en adelante, el gobierno repasó la totalidad de los pasos y fue el que redactó, y fue el mismo viceministro de Justicia el que redactó y el que entregó a la Secretaría de la Cámara la conciliación, y eso está en video. 1, 2. Al siguiente día vamos a entrar a votar y por la mañana dice el gobierno, Simón, no podemos votar porque hay errores en la conciliación. Muy bien, hay errores en la conciliación. ¿Qué quiere que hagamos? Hagamos una fe de ratas. Eso significa que hagamos unas enmiendas para corregir artículos. Esperamos el tiempo correspondiente, esperamos la fe de las correcciones. Y llegaron la fe de las correcciones y se hicieron todas las correcciones que quería el gobierno de manera correspondiente. En ese momento, el señor ministro de Justicia nos dice, el texto ya está bien. Le pido al Congreso aprobar y votar positivamente la conciliación. Y acá es una comedia de errores y acá, digamos, se cometieron muchos errores, pero lo que sí no puede quedar en el aire es que fue una cosa que un proyecto del gobierno, que impulsó el gobierno... Sí, y la duda que nos queda, ministro Rengifo, es como la Unidad Nacional no votó o votó algo contrario a lo que quería el gobierno nacional. Y se lo pregunto porque de todas maneras en la locución presidencial el presidente ha sido muy claro y dice que hay unos micos, pero la duda que queda en la opinión pública es quién es el responsable. ¿Es el gobierno? ¿Son los conciliadores? La pelota no pueden seguírsela tirando. No, yo creo que el presidente Simón Gaviria tiene razón. No estamos diciendo al presidente del Congreso que tiene la culpa en eso, porque aquí lo que se ha visto es que una vez estudiados unos textos que fueron aprobados en la noche o el miércoles al mediodía, después del mediodía, unos textos que se consideran muy en la noche, se han encontrado estos graves errores que no estaban discutidos con el gobierno ni con las plenarias. Hay seguramente muchos parlamentarios que también están extrañados con esos textos. Pero es que usted es el ministro del Interior, ministro. ¿Cómo no se da cuenta? ¿Cómo le hacen ese gol? ¿Cómo no sabe quiénes firmaron en último momento los famosos artículos estos de la conciliación que nos tienen en toda esta discusión? Le repito que yo no estuve en la conciliación. Yo fui al final de la conciliación a decir que iba a terminarse un quórum del día anterior. Pero la verdad es que ese es el mico. Sí. Okay. Ministro Rengifo, los colombianos queremos ver rostros visibles en todo el tema de la opinión pública, de la contrarreforma. Queremos también hacer un proceso de depuración. Usted nos va a dar los nombres, quiénes, tenemos 12 dentro del texto de conciliación, pero quiénes son los responsables, quién tiene que darle la cara en este momento al país sobre todo lo que ha pasado. No, que aquí hay diferentes responsabilidades y el gobierno tendrá la suya y tendremos que responder ante la opinión pública. Yo no puedo señalar si hay un responsable, pero sí hay unos micos evidentes. Ustedes miran los dos textos y los van a mirar. Entonces hay que ir a preguntar quién los introdujo. Yo no lo tengo hoy claro. Sí, ministro, pero nosotros somos los representantes de la opinión pública. La opinión pública está en ese momento viéndolo a usted. ¿Qué tiene que decirle a la opinión pública frente a este gran evento que ha ocurrido? No, lo que hemos dicho es que el gobierno a tiempo está haciendo lo que tiene que hacer para devolverle al Congreso, y el presidente de la Cámara ha dicho que va a mirar con detalle este tema para corregir lo que hemos observado a tiempo. Entonces yo creo que ojalá podamos rápidamente enmendar esos errores. Bueno, doctor Gaviria, usted ha dicho que la cabeza principal debe rodar. ¿El ministro de Justicia debe irse? Yo no he dicho eso y no es mi labor ni es mi idea. ¿Usted debería asumir la responsabilidad? Sugerirle, no. Digamos, no. Y digamos, si cometimos algún error fue después de votar la enmienda de ratas. ¿Usted cometió un error? Sí, voy a decir cuál fue el error que yo cometí. Después de haber hecho las modificaciones a la conciliación por petición del gobierno y preguntar al gobierno, el gobierno está cómodo, el texto está bien, vamos a votar. El gobierno nos dijo que sí.
Nosotros debemos haber sido más ¿Usted diligentes leyó el en una proyecto? lectura. ¿Usted leyó Yo leí el proyecto, ¿Vio el los proyecto se ha micos, doctor debatido, Gaviria? no los vi. ¿No vio los micos? No los vi, porque acabamos de votar a las 11:30 de la noche y el siguiente día estamos todos a las 8:30 de la mañana. Pero es decir, usted leyó todo el proyecto, identificó los temas, ¿estuvo en sus manos el texto de conciliación? Estuvo en mis manos el texto de Usted conciliación. votó el proyecto sin leer. Y enmendamos el texto acorde con el gobierno. Confiamos que el gobierno lo había hecho bien de esa manera y confiamos y votamos. Sí, pero ustedes entonces votan textos sin leerlos. Textos tan importantes como la reforma a la justicia, donde aparentemente los colombianos saldríamos beneficiados. Si usted no leyó el proyecto, doctor. No vimos los micos, y eso la verdad lo hago con toda la franqueza y todo. Entonces, ¿cómo lo votan? No Usted es el presidente de la Cámara. Pensamos y dimos fe que el gobierno, después de hacer las enmiendas correspondientes, tuvimos fe en los conciliadores, leímos los textos. No son textos fáciles de entender, son redacciones de mucha Pero complejidad. ¿quién debe responder, doctor Gaviria? Alguien tiene que responder, alguien tiene que renunciar y decir, yo hago... Usted es el presidente de la Cámara. El ministro de Justicia tampoco ha dicho algo claramente a la opinión pública. El proyecto es del gobierno, lo impulsó el gobierno, citó mesa de unidad para sacarlo adelante, fue el gobierno nacional el que sacó adelante las iniciativas, el que hizo los foros, el que estaba interesado en el proyecto, y la verdad, digamos, el proyecto no era nuestro, no era responsabilidad mía, yo no participé ni en su autoría, ni en su participación, en la estructuración. Pero usted es el presidente del... Yo soy el presidente de la Cámara, sí, y lo que y tiene una responsabilidad moral, una responsabilidad con los electores, una responsabilidad con la opinión pública, evidentemente una responsabilidad con el gobierno nacional, pero alguien tiene que responderle a la opinión pública. Usted no leyó el texto y usted es el presidente de la Cámara. No, yo leí el texto y leí el texto durante 8 debates, nos metieron sorpresas, lo reconozco. ¿No vio los micos? No vi los micos, no. Hubiera visto los micos, no lo hubiera votado. Pero quedé mucho más calmado cuando el gobierno nacional dice, vimos errores, vamos a enmendarlos, vamos a hacer una fe de ratas, vamos a corregirlos. Sí. Ya corregidos, aprobadas las correcciones, pensábamos que todo estaba bien. Usted sigue insistiendo en que las cosas se hicieron muy bien, la opinión pública dice lo contrario. Doctor Gaviria, gracias por estar con nosotros. De todas maneras, siguen pidiendo, además, un responsable de todos estos hechos de la reforma a la justicia. Gracias por estar esta mañana en Noticias Caracol. Estar acá, que tengan un buen día. Gracias. Muchas gracias. De la Cámara y al ministro del Interior, Federico Rengifo, por estar esta mañana aquí en